Se observa que hay gente joven, formada, con una gran prosa en la escritura, que ha puesto su inteligencia al servicio de conceptos eufemísticos intolerables, como nombrarse reaccionarios porque reaccionan contra el mundo moderno. Para celebrar esta ceremonia de la confusión, esta pseudointelectualidad se tiñe de citas de los sospechosos habituales. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de pura virtud, cine y literatura. Les pido para empezar que pongan por favor entre comillas estas citas, estas frases que acabo de replicar con mi propia voz porque en realidad no pertenecen a mi forma de entender la realidad ni por supuesto a mi pensamiento, sino que pertenecen a don Javier Pérez, que es uno de los integrantes actuales de la Asociación de Estudios Humanísticos, ese canal de YouTube, esa iniciativa fundada por Sebastián Ortega y, digo Sebastián Porrini y Diego Ortega, nuestros maestros y amigos, y que recientemente ha subido un vídeo en el que habla de tradición, un legado envenenado. Lo ha subido en los últimos días. Yo estoy grabando esto el día 5 de febrero de 2024 y don Javier Pérez ha subido este vídeo apenas hace un par de días al canal al que acabo de... Por supuesto, la intención de este vídeo es puramente polémica. Pretendemos responder a estas palabras y ocuparnos de algunas afirmaciones que se hacen de ella, porque teniendo en cuenta la cita que acabo de hacer al inicio del vídeo, nos sentimos o me siento directamente aludido. Eso por un lado. Y por otro, porque me siento profundamente consternado por el hecho de que este vídeo aparezca en un canal como la Asociación de Estudios Humanísticos. No consternado por las cuestiones que se dicen de ébola, de Genono, de Sun, que estoy más que acostumbrado a escucharlas, puesto que una mera búsqueda en Google lleva a ese sinnúmero de lugares comunes que tristemente don Javier Pérez, reproduce en su vídeo. Digo, no porque se hagan estas afirmaciones más que habituales sobre estos autores, recalcando pues la confusión con el ocultismo, el peligro con el totalitarismo, etcétera, cuestiones en las que ahora vamos a entrar, sino por el lugar desde el que se producen, que es un lugar que se ha destacado y que ha crecido precisamente dando a conocer estos autores y que está comandado por una figura mm, que genera una admiración entre jóvenes, entre los que me incluyo, enorme, ¿no? Que es Sebastián Porrini, cuya mayor obra hasta la fecha es un libro precisamente titulado Los Otros, al que el propio don Javier Pérez se refiere en el vídeo, y que es un intento de recuperar el pensamiento de estos autores. Por lo tanto, que en el canal fundado por un pensador que trata de recuperar a estos autores se produzca un ataque contra estos autores y un ataque contra los jóvenes que nos sentimos interesados por el pensamiento de estos autores, pues obviamente no hay ninguna inocencia. Pero antes de pasar a hablar de ello, decía hace un momento que estoy grabando este vídeo el día 5 de febrero de 2024 y se cumple el aniversario de William Burroughs. Tengo aquí esta edición de Anagrama que incluye Yonki, El almuerzo desnudo y Queer, que son quizás sus tres obras más famosas. Y tengo también otros libros de William Burroughs, como Nova Express o otros libros como puedan ser... Ay, demonios, que los quiero sacar en mínimo orden. Los chicos salvajes, otro libro de William Burroughs. También tenemos por aquí El lugar de los caminos muertos. Se me acaba de caer el marcapáginas, maldita sea. Tenemos también por aquí Ciudades de la Noche Roja, también de William Burroughs. Y finalmente tenemos Las Tierras Occidentales de William Burroughs. Y quiero mostrar todos estos libros para rendir homenaje a uno de los, sin duda, más destacados escritores del siglo XX, eh, porque creo que es una figura cuya relevancia no se ha terminado todavía de destacar. Y bueno, quiero anunciar ya de paso que me gustaría dedicar una serie de programas a Burroughs, como a otros autores con los que encuentro similitudes. Y también lo quiero mostrar
volviendo al tema que nos ocupa en este vídeo, que es entrar a esta polémica, una polémica que el propio Javier Pérez ya dice que está en las intenciones propias a la hora de hacer el vídeo y por lo tanto pues abre la posibilidad que reacciones como esta se produzcan. Y aquí está. Bien, pues William Burroughs sin duda alguna es un autor profético, y eso que no murió hace tantos años. Mi maestro Ignacio Gómez de Liaño lo trató personalmente, sino profético también por el mundo que poco a poco vamos vislumbrando, en el que ya estamos. En buena medida nadie lo ha entendido como Barrocks, ¿no? Que tiene esa comprensión de una realidad viral, esa palabra que hoy usamos tanto, que estamos tan familiarizados con ella en redes sociales, pero que ya Barrocks empezó a darle una serie de significados más que interesantes. En definitiva, que seamos tan admiradores de William Burroughs como lo somos de Dostoyevsky, del que hay una fotografía aquí detrás, o de Pío Baroja, cuyas obras completas tenemos aquí, de tantos otros autores que podríamos citar. Algunos de ellos han aparecido en el canal, otros puede que aparezcan, otros jamás aparecerán y los admiramos. Pero quizás hay que recalcar algo, y es que la razón de existencia de mi canal de Pura Virtud no se entiende sin la existencia de un canal como la Asociación de Estudios Humanísticos y sin el trabajo de Sebastián Porrini y de Diego Ortega, que son los dos iniciadores de ese proyecto, y que a mí, como a tantos otros jóvenes, y me constó en el momento de toma de contacto, y me ha constado posteriormente cuando me he ido encontrando con algunos de esos jóvenes, ha sido muy influyente para una generación que, digamos, se ha desengañado con la universidad intelectualmente. Llegó a la universidad pensando que iba a encontrar una profundidad que es la que supuestamente tienen las universidades y luego no la han o la hemos encontrado y nos hemos tenido que ir a buscar a otros lugares, ¿no? Esto también ha confluido con otras generaciones que quizás pues, no han tenido ese acceso a la universidad o han tenido otras circunstancias vitales, miembros de esas otras generaciones, y que por esas razones distintas han acabado en el mismo sitio, es decir, han acabado en Internet buscando vías alternativas al pensamiento oficial que a día de hoy está en la universidad, que a día de hoy está en los medios de comunicación, que a día de hoy está en los suplementos culturales, en los programas de libros, etcétera, etcétera. Y qué duda cabe que entre esa diáspora de personas a lo largo y ancho del mundo, cada uno en su idioma, pero obviamente aquí nos estamos refiriendo a los de lengua española, de múltiples nacionalidades, de múltiples circunstancias socioeconómicas, de múltiples circunstancias vitales, de múltiples circunstancias también de creencia personal, han acabado encontrando esa perla, esa excepción, esa infrecuente joya que brilla en la oscuridad, que es la obra de los autores del tradicionalismo, de la tradición sapiencial, ¿no? De los rescatadores, mejor dicho, de la tradición sapiencial en tiempos de la modernidad, que son precisamente esos autores que nadie, en mi opinión, ha explicado tan bien en YouTube como Sebastián Porrini y Diego Ortega, muy especialmente a dos de ellos, como son René Guénon y Julius Evola, que, bueno, pues están perfectamente retratados en dos programas que hicieron en La Última Página y que son extraordinarios, ¿no? Entonces, muchos, por el tratamiento de estos autores, de Roberto Calasso y de tantos otros, admiramos La Última Página y seguimos La Última Página. Obviamente, La Última Página ha crecido mucho porque a partir de esa cosmovisión planteada en esta serie de vídeos, después se ha dedicado sobre todo a una labor de crítica literaria y es francamente interesante ver cómo se trata desde esta óptica a autores que no están precisamente en esta óptica tradicional, con total respeto a la obra y con total limpieza hermenéutica. Y además sin perder ese ánimo, ese afán didáctico y esa capacidad pues totalmente coloquial, pero al mismo tiempo precisa de expresarse, ¿no? Es decir, dos profesores con mayúsculas. Claro, desde hace un tiempo, con el crecimiento del canal, han ido apareciendo nuevas personas en este canal, y una de ellas es Javier Pérez, que al principio subía vídeos de manera equilibrada con respecto a la actividad de Porrini y Ortega. Obviamente, las circunstancias vitales que no conviene aquí mencionar hace que, pues quizás subir vídeos para Porrini y Ortega con la asiduidad con la que estaban acostumbrados no fuera posible, entonces está muy bien abrirse a otras vías para que el canal no decaiga o no desaparezca.
Y al principio hay un cierto equilibrio entre los vídeos que suben los profesores y los vídeos de don Javier Pérez. Más tarde los vídeos de don Javier Pérez se van haciendo cada vez más frecuentes. Y esta mayor frecuencia de los vídeos de Javier Pérez coincide con una bajada media de las visualizaciones. Es decir, hay un punto en que la última página y el canal en general tiene una media altísima de visualizaciones, teniendo en cuenta los temas minoritarios que se tocan. Y sin embargo, según Javier Pérez va teniendo más importancia en el canal, pues van reduciéndose esas visualizaciones, ¿no? Y yo me incluyo, porque yo empecé a ver los vídeos de Javier Pérez pues con el mismo respeto con los que veía los de Porrini y Ortega, hasta que llegó un punto en que me di cuenta de que no me interesaban. Entonces yo ya solo pasé a ver los de Porrini y Ortega y me consta que no soy la única persona que ha hecho esto. En fin, ningún problema, puesto que, bueno, pues así al que le interesen los dos, puede ver los dos, o al que le interese solo los de Pérez o los de Ortega y Porrini, pues puede escoger, ¿no? Como era mi caso, que escogía, ya digo, los de Porrini y Ortega. Como creo que hace también, viendo por lo menos los números, la mayoría de espectadores del canal. Bien, hasta aquí sin problema, hasta que hace un par de días aparece este famoso vídeo sobre el legado, supuesto legado envenenado de la tradición, que en el título del programa está planteado como pregunta y en el programa está sin duda alguna respondido con un rotundo sí. Hay un legado envenenado de la tradición que es muy peligroso. Esta es la tesis que va a defender Javier Pérez en su vídeo, que es un vídeo de apenas 15 minutos, un tiempo que nosotros ya casi hemos ocupado en el preámbulo. Quiere decirse que nosotros vamos a hacer un vídeo mucho más largo, porque para nosotros estas cuestiones que hemos estudiado mucho tiempo, en los últimos años, merecen ese tratamiento, ¿no? No en vano, por ejemplo, aquí en Pura Virtud le estamos dedicando una serie de programas a Julius Evola que le recomiendo a don Javier Pérez que vea, si no lo ha hecho ya, porque creo que muchas de sus afirmaciones quedarán claramente desmentidas. Como obviamente estamos haciendo este vídeo, no solo vamos a hacer esa recomendación, sino que a continuación vamos a entrar en por qué creemos que está equivocado en las razones que expresa en este vídeo. Pero no solo creo que esté equivocado, y por eso quiero seguir en este preámbulo antes de entrar a la polémica directamente, sino que creo que hay una mala intención. Y para mí esto es lo peligroso. Quizás me esté aventurando demasiado y muy probablemente estoy al borde de equivocarme, incluso pues de resultar un bocazas, ¿no? Por hablar de lo que uno no sabe. Pero precisamente porque tengo una gran admiración a estos dos maestros, a Ortega y a Porrini, y tengo un enorme respeto por el trabajo de la Asociación de Estudios Humanísticos, en cuya revista he escrito, en cuyo canal he hecho un par de apariciones, cortesía de Porrini y de Ortega, y que sobre todo soy un espectador de este canal, como otros amigos míos, como otros conocidos míos, y me preocupa la deriva del canal, ya no solo la deriva en cuanto a la aparición de Porrini y Ortega, sino también la deriva en esta crítica dentro del canal a los autores que han llevado al canal a ser lo que es y que puede dar lugar a confusiones, también al que sea recién llegado al canal y no haya seguido esta progresión temporal, sino que llegue y se encuentre al tiempo con la loa a Guénon y con la crítica a Guénon. Eso no es problema. En mi canal hay muchísimas entrevistas y hay autores marxistas y autores antimarxistas. No puedo decir este hombre es marxista o antimarxista. O sea, en eso yo no tengo ningún problema si no fuera porque hay algo que me preocupa y aquí es a donde voy. Y es la infiltración. Es una labor que se va produciendo desde el principio de los tiempos, obviamente, y es que cuando hay una institución o un grupo que porta la verdad, se le puede atacar desde fuera y se hace, y se le puede atacar desde dentro y habitualmente se hace. Y ese ataque desde dentro se hace con infiltración, metiendo a alguien dentro y derruyéndolo, que es una forma de destrucción mucho más eficaz que la exterior, ¿no? Y ciertamente esa colaboración de don Javier Pérez con este último vídeo empieza a parecer un golpe de Estado. Porque cuando alguien accede a la presidencia de un país o al gobierno jurando los principios sobre los que se ha fundado ese país, pero después en su ejercicio los ataca, lo que se está haciendo es atentar y hay que actuar. Y yo lo que quiero, para empezar, sencillamente como espectador, es expresar mi disconformidad con la tarea que este hombre está haciendo al frente del canal. Porque creo que atacar
como reaccionarios a aquellos que seguimos ni más ni menos que lo que dicen Porrin y Ortega, pues es un contrasentido. Y una cosa es que haya diversidad y otra es la incoherencia. Yo puedo entrevistar a dos personajes de ideologías distintas sin que eso implique que el canal tiene una deriva u otra. Yo puedo reseñar dos libros de dos tendencias distintas sin que ocurra lo mismo. Pero yo no puedo afirmar un día, yo, en un vídeo, que admiro a Julius Evola o que me parece un autor estimable o me parece, por decir lo que he dicho en otros vídeos, uno de los grandes pensadores del siglo XX, con todas las críticas que yo también le he hecho, y me remito a mis programas para no extenderme demasiado, pero lo que no puedo hacer es grabar otro vídeo y decir que me parece que es un pensador flojo o que es un pensador peligroso, etcétera, etcétera, porque entonces estaría cayendo en una contradicción. Bien, y entonces lo que nos está ocurriendo a muchos seguidores de la Asociación de Estudios Humanísticos es que decimos, bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Estos autores son envenenados, son un legado envenenado o son los otros? Y obviamente por antigüedad, por calidad intelectual, por, ya que estamos, la capacidad personal de transmisión y de generar admiración. Todos los que de verdad somos seguidores de la Asociación de Estudios Humanísticos sabemos que en esa guerra civil, entre comillas, la verdad y la verdadera identidad de ese canal la tiene don Sebastián Porrini, la tienen don Sebastián Porrini y don Diego Ortega. Y por esta razón, siento que también hay una necesidad, ya no solo el prurito intelectual de debatir las ideas, sino también la implicación personal de uno, sentirse aludido en esa apelación a los peligrosos jóvenes reaccionarios, porque yo soy joven y tanto por escrito como en vídeo, en este canal, que es una extensión de la Asociación de Estudios Humanísticos, o en mi libro La tradición de los europeos, prologado por Sebastián Porrini y en otros libros que están en marcha, y en textos que están publicados en forma de artículos, pues hemos dicho que somos reaccionarios y hemos defendido la reacción. Hace poco hemos publicado una revista publicada por la Tribuna del País Vasco que he coordinado yo mismo y que habla de los nuevos reaccionarios y defiende a numerosos autores como Nicolás Gómez Dávila o Leonardo Castellani y que además viene con un texto de Sebastián Porrini, entre otras personas, que he conocido a través de la última página. Entonces, como coordinador de ese número sobre nuevos reaccionarios, como joven que escribe y habla con cierto trabajo detrás sobre estas cuestiones, me siento personalmente aludido por esas palabras de don Javier Pérez, igual que me siento personalmente aludido por la labor de Zapa, que poco a poco va haciendo y que en mi opinión ahora sí se ha quitado la máscara y ha hecho de manera directa y no muy respetuosa, en mi opinión, que por supuesto es la mía y es externa, con el trabajo de Porrini y de Ortega. Dicho esto, vamos a entrar ya, ahora sí, a lo puramente intelectual. Vamos a ver qué afirmaciones se hacen en este vídeo del que estoy hablando y que tengo por aquí recogidas. Y después vamos a tratar de refutarlas, invitando, y quiero hacerlo aquí, a don Javier Pérez, si quiere debatir, pues podemos hacer un intercambio, sea en su canal, sea en el mío, sea en el de ambos, cuando él quiera, podemos debatir estas cuestiones. Bien, para empezar, don Javier Pérez no tiene una obra escrita que yo conozca al menos sobre la cuestión de la tradición y sus autores, y por lo tanto, cuando quiere hacer en un vídeo de 15 minutos cierta categorización, pues no hay un aparato textual detrás para confirmar estas posturas, ¿no? Esto en principio no tiene que ser un problema, no somos unos carcas que estemos contra lo audiovisual, pero sí que consideramos que en un vídeo de 15 minutos arramblar con la bibliografía de tres gigantes del pensamiento del siglo XX, pues hombre, no bastan unas palabras, ¿no? Y obviamente Javier Pérez no hace tal cosa, lo que hace es remitir a Mark Sedgwick, que es un pensador angloparlante que se ha dedicado a, en principio, estudiar a los autores de la tradición y de facto a precisamente infiltrarse en esos estudios y hacer una labor de zapa desde dentro, ¿no? Yendo de observador imparcial, pero en realidad siendo muy, muy parcial. Y esto lo decimos porque está más que comprobado que Mark Sedgwick es un hombre al servicio de una serie de instituciones
nada inocentes tampoco desde el punto de vista geopolítico. Y bueno, podríamos establecer, para que se entienda mejor qué estamos diciendo, podríamos establecer un parangón entre su labor y la de los hispanobobos, esos supuestos estudiosos de la hispanidad que provienen del mundo anglosajón y que en algunos casos son muy eficientes, que en otros casos son muy malintencionados también geopolíticamente, ¿no? Porque efectivamente esa labor de infiltración, es decir, cuando para manipular un tema, lo que hay que hacer es introducir estudiosos en ese tema que supuestamente sean imparciales, a los que vamos a encumbrar como autoridades en estos temas y que lo que van a hacer es generar un sesgo académico, una versión oficial. ¿Qué duda cabe de que Mark Sedgwick es esto, ¿no? Porque la academia es muy renuente a introducir a Guénon, a Swan y sobre todo a Ébola en sus filas. Son autores muy proscritos y que no son considerados autoridades en absoluto en este mundo. Y cuando se han tratado de introducir, como en el caso de Mark Sedgwick, lo que se hace es una apropiación nada inocente de su obra, con una crítica muy clara y reproduciendo algunos tópicos tampoco nada originales, que son los habituales que se han utilizado para que precisamente la gente no se aproxime a la obra de estos autores, porque don Javier Pérez está todo el rato apelando a la crítica, a tener una razón crítica con respecto a la obra de estos autores, que por supuesto hay que tenerla, al punto de que yo me remito de nuevo a cualquiera de los vídeos que he hecho de mi serie Consideraciones Ebolianas, donde se verá que hay una distancia entre mis propias posturas y la de Julius Évola. Pero yo quiero transmitir su pensamiento y explicarlo, no posicionarme vitalmente en torno a él. Y para eso primero hay que hacer una labor de posicionamiento, de comprensión y desde luego no de reproducir esa serie de tópicos. Entonces yo a veces hago explícita mi distancia con el autor cuando lo considero, y hay momentos en los que le he hecho en estos vídeos, y a veces me lo callo porque creo que no viene al caso y la gente no está viendo el vídeo para conocer mi posición, está haciéndolo para conocer la obra de este autor en profundidad. Y creo que esto es algo importante porque don Javier Pérez, obviamente por la extensión que él utiliza, pues no termina de explicar bien las ideas de estos autores y tampoco hace una crítica, en mi opinión, nada didáctica de la obra de estos autores. No se refiere en ningún momento a ninguna obra concreta de ninguno de los tres, no cita en ningún caso un libro de Swan, de Ébola o de Guénon, no hace en ningún caso alusión a ninguna cita de ninguno de estos autores, no lee ningún fragmento y solo se dedica a hacer, eso sí, apreciaciones personales. Y utiliza retóricamente la vieja estratagema del silogismo, que es algo que aparentemente lleva una lógica, pero que, como veremos a continuación con un ejemplo, no la tiene. Entonces, como no hace una crítica profunda, no entra a valorar las obras o no entra a valorar las citas o las ideas, se dedica a hacer solo ataques personales para coger el total de las obras, no de uno, sino de los tres autores, así, de golpe, hace un silogismo que es el siguiente. Tradicionalista es antimoderno. Antimoderno es antidemócrata. Antidemócrata es totalitario. Ese es el silogismo con el que don Javier Pérez resume la obra de estos tres autores, que desde luego, bueno, pues yo no he visto en ningún caso de los tres hacer apología del totalitarismo, como si lo han hecho pues, ciertos autores comunistas en la segunda mitad del siglo XX, textos que se pueden citar. Aquí no hay citas textuales y yo invito a, por favor, que me muestre donde hay citas textuales, donde se haga una apología del totalitarismo como sistema o donde se siga este silogismo. Si la hay, me callaré. Yo no la he encontrado. Y además se basa en una mentira. Primero, porque no existe. Y segundo, porque democracia y totalitarismo son igualmente modernos. Democracia y totalitarismo parten de la estatolatría, que es el culto al Estado. Por lo tanto, es del todo inconsecuente que un autor que dice ser antimoderno, ¿no? Y él sí que acierta en su primer aserto, tradicionalistas, antimoderno, hasta ahí es cierta, el silogismo, tradicionalista también es antitotalitario, porque el totalitarismo es otro fruto de la modernidad. Bien, a continuación, Javier Pérez
habla de lo personal en la obra de los autores. Dice este hombre, hasta donde yo sé, sin obra propia, que no hay diferencia entre vida y obra. Bien, yo he escrito un libro de más de 500 páginas sobre tradición, modernidad y crítica cultural y quiero declarar esa publicada, otro par por salir. Y quiero hacer especial hincapié en que sí hay diferencia entre vida y obra, gracias a Dios que lo hay, porque si no, bueno, pues lo único que haríamos sería una investigación sobre la vida de los autores y después enjuiciaríamos, ¿no? Como si fuéramos Dios o como si fuéramos un jurado. Y aquí está cayendo don Javier Pérez, pues primero en algo que desde el punto de vista académico nadie acepta, que es juzgar una obra por la vida de un autor. Eso es algo totalmente carente de rigor académico, pero es que fuera de la academia también es algo muy discutido, ¿no? Porque significa eso que entonces no podemos leer Viaje al fin de la noche, que seguramente es una de las 10 grandes o 5 novelas del siglo XX, porque su autor, Lee Ferdinand Selin, escribió textos contra los judíos. Bueno, pues si Javier Pérez cree esto, está claro que eso es algo personal suyo, pero los demás no tenemos por qué compartir este aserto y de hecho estamos convencidos de que si uno quiere estudiar la narrativa del siglo XX debe conocer en profundidad la obra de Louis Ferdinand Céline, si se quiere hacer con seriedad. Obviamente si es para disfrute de cada uno, bueno, todos tenemos nuestros criterios para leer una cosa sí, una cosa no, y hay muchas cosas para leer. Desde luego, por esto no vamos a pelearnos, pero si se quieren hacer asertos sobre el estudio, afirmaciones para justificar o no el estudio de los autores, lo que no puede ser es que se me reduzca la obra de personalidades cuya capacidad literaria, en el caso de Selin, o intelectual, en el caso de Guerón, Ébola o Swan, está más allá de toda duda, una reducción a una serie de afirmaciones vitales. E igual que hemos visto en el caso del silogismo anterior, Javier Pérez tampoco desgrana la vida de Guénon, Swan y de Ébola, sino que se reduce a hacer en apenas unos minutos una amalgama de circunstancias vitales, en algunos casos cierta y en otros casos francamente manipulada, de estos autores para tachar su obra por medio de sus circunstancias vitales. De Guénon dice que primero fue ocultista, después cristiano, después masón y que después se hizo un sufí aunque no tenía ni idea de sufismo, es lo que viene a decir. Bien, aquí mezcla verdad y ficción. Sí que es cierto que no fue cristiano, sí que es cierto que fue masón y sí que es cierto que acabó sus días convertido en un sufí. Pero de ahí a hacer esa, digamos, enumeración seguida, se da a entender que, bueno, que en un día se levanta ocultista, que al día siguiente se levanta cristiano, que al día siguiente se levanta masón y que más tarde se hace sufí. Y que es un hombre que tiene una gran confusión mental. Bueno, cualquiera que haya leído la vida, digo, la obra de Guénon, sabe que nadie ha criticado mejor los principales corrientes ocultistas de la modernidad como él, muy especialmente la teosofía, y también que pocas defensas más importantes hay de las religiones tradicionales como el cristianismo o el islam. Y bueno, pues quien haya estudiado la vida sabe también por qué se van produciendo estos saltos, incluido un segundo matrimonio con una mujer musulmana, etcétera, cambios de país donde vivir, etcétera, que influyen en esta serie de decisiones personales que en ningún caso se ven reflejadas en su obra, porque Guénon no es un autor de diarios, no es un autor de novelas y no se pueden buscar sus circunstancias vitales en su obra de manera tan directa como en un autor literario, un poeta, etcétera, o un dramaturgo. No, porque en Guénon, como en todo filósofo, aunque no lo sea, pero bueno, por hacer un parangón, hay una aspiración de verdad que obviamente, como cualquier ser humano, está influida por hechos vitales, pero que no establece una correspondencia directa entre uno y otro. Obviamente se piensa desde unas circunstancias materiales, pero no se puede reducir el pensamiento a esas circunstancias materiales. De Swan, muy especialmente, también sin explicar su biografía, se hace hincapié en unas circunstancias personales, muy especialmente su relación con las mujeres, ¿no? Y de Ébola literalmente se dice que hay que hacer pocos matices, y a mí esto me sorprende teniendo en cuenta la ingente obra de Julius Ébola y la importancia que tiene en el siglo XX, porque sus posiciones raciales, dice don Javier Pérez, están más allá de toda duda, y aquí no sabemos muy bien a qué se refiere, pero le recomiendo mis últimos vídeos de consideraciones ebolianas, donde se habla particularmente de citas textuales de Ébola, donde se refiere a sus verdaderas posiciones raciales, que es una de sus grandes diferencias
tanto con el nazismo como en el fascismo, como él mismo ha explicado, y como sin duda alguna Javier Pérez obvia de manera intencionada y por lo tanto falaz y por lo tanto casi diría malintencionada en su programa. Dice que su apoyo al nazismo también estaba más allá de toda duda y obviamente esto se deriva de su ignorancia, sea voluntaria o sea malintencionada, de las posturas de Évola con respecto a la raza, y dice que hay una adhesión incuestionable al régimen de Mussolini. Bien, de nuevo, si ven mis últimos vídeos donde se habla de imperialismo pagano en dos partes, verá que sí que hay cuestiones, cuestionamientos que le plantea Évola a ese fascismo, con el que es cierto que empatizó durante una época, pero es cierto también que quien conozca su obra sabe que después hay un ajuste de cuentas, como cualquier ser humano hace, incluido Agustín de Hipona, con su propio pasado, y una evolución intelectual. Entonces, de nuevo, cuando uno no se refiere a obras y cuando uno no se refiere a la vida, sino que hace esta serie de juicios basándose en tópicos, ocurre, bueno, pues este tipo de falsificaciones, ¿no? También acusa a don Javier Pérez a los tradicionalistas de añorar un pasado que no existió jamás. Bien, siguiendo al profesor Mark Sedgwick, al que yo no reconozco como autoridad porque creo que está claramente sesgado, creo que es una persona también malintencionada y creo que solo es un intento de manipular el estudio de estos autores, y creo que Javier Pérez es un epígono de este intento. Javier Pérez hace una diferenciación entre tradicionalismo y perennialismo. Dice que el tradicionalismo tiene unos fundamentos metafísicos, pero que se ocupa principalmente de la política, y esto a él le parece muy peligroso. Mientras que perennialismo es un adjetivo o un epíteto aplicable a cualquiera que se adhiera a una religión sagrada, temporal, ancestral, nos dice don Javier Pérez. Es decir, que si no he entendido mal, cualquier pensador que pertenezca a una tradición religiosa con un pasado, una serie de símbolos atemporales, es perennialista, pero si, digamos, quiere salir del ámbito de la creencia personal y referirse a algo social, estaríamos cayendo en el peligroso tradicionalismo con sus tentativas políticas, ¿no? Y esto es interesante porque aquí don Javier Pérez está presuponiendo la socialdemocracia, la democracia liberal. Y esto es curioso porque aquí es donde se ve que no es nada inocente su intento de crítica, ¿no?, a estos autores. Entonces los acusa de añorar un pasado que no existió jamás, que tampoco es una crítica muy original, digámoslo. Eh, hay que corregirle diciéndole que no es esto lo que pretenden los tradicionalistas. No es añorar un pasado que no existió jamás, es buscar ejemplo en ciertos rasgos del pasado para transformar el presente. Y también hay que corregirle en un error habitual de quien suele leer a estos autores por encima, las solapas principalmente, que es creer que tradición y modernidad son dos etapas históricas, que una está antes y que la otra está después, cayendo en una visión lineal. La visión de la tradición de la historia es cíclica e incluso, aunque fuera lineal, hay que recalcar muy especialmente que tradición y modernidad no son dos épocas históricas contrapuestas, son dos visiones de la historia contrapuestas. Y esas dos visiones de la historia contrapuestas pueden ocurrir en un mismo plano, pueden ser sincrónicas históricamente, y precisamente lo son en muchos puntos. Dice don Javier Pérez, cito literalmente, la parte espiritual queda en las creencias de cada uno, y cierro comillas. Bien, aquí obviamente pues empezamos a ver por dónde van los tiros de por qué don Javier Pérez está tan interesado en criticar a los autores que han llevado a ser a la Asociación de Estudios Humanísticos lo que es desde la Asociación de Estudios Humanísticos. Es decir, queremos limitar las creencias al ámbito de lo personal y por lo tanto estamos afirmando una cosmovisión liberal detrás, donde, bueno, pues cada individuo puede hacer lo que le venga en gana sin que haya ningún tipo de limitación social. Y obviamente un estudio serio, y es lo que creemos, de las tradiciones espirituales entra en conflicto inevitablemente con esta otra afirmación, y al final uno tiene que escoger a uno de los dos amos, o bien lo espiritual, o bien esa voluntad ingobernable de cada uno en el ámbito privado. Y, pues claro está, cuando uno es médico
y tiene que realizar un aborto, pues obviamente aquí entramos en un conflicto de intereses, porque si estoy en una sociedad que permite el aborto y estoy en una sociedad que me encarga ejecutar un aborto como médico, pero yo tengo unas creencias personales, espirituales que me impiden creer en el aborto, estoy ante un conflicto. Y obviamente puedo negarme en algunos países a efectuar este aborto, pero en otros países esto puede tener problemas, ¿no? ¿Qué quiero decir con este ejemplo tan sumamente extravagante? Bien, pues que no podemos ser tan naif como para pensar que yo puedo ser totalmente fiel a mis creencias espirituales si vivo, por ejemplo, en una sociedad que es materialista. Cuando uno vive en una sociedad materialista, es muy difícil que lleguen, si no hay educación religiosa, si no hay referentes religiosos, que uno llegue a posturas religiosas. Y por eso creemos que tampoco es nada inocente esa sociedad abierta, que en realidad es una sociedad cerrada, que es la que está defendiendo don Javier Pérez y que es la que está defendiendo Mark Sedgwick, y que por lo tanto es normal que consideren muy peligrosos a los autores de la tradición que no están conformes con la idea de que esto quede así. Y no están conformes porque creen que eso supone una regresión de las castas, donde la casta inferior se cree capacitada para tomar las decisiones que le corresponden a la casta superior, porque se cree en una jerarquía social y no en el gobierno de la masa. Y suponemos que esto es lo que para don Javier Pérez acaba conduciendo inevitablemente al totalitarismo, a lo que él llama totalitarismo, que es una categoría totalmente moderna y que además también es aplicable al marxismo y al socialismo, que desde luego no tienen nada de tradicionales y que además influyen también en el fascismo de un Mussolini que primero fue leninista, fue socialista, y de un nacionalsocialismo, de un Hitler que tenía esa segunda etiqueta de socialismo y que desde luego no es una categoría muy tradicional, aunque don Javier Pérez riegue su vídeo de imágenes de Auschwitz o de congresos nacionalsocialistas mientras habla de Guénon, de Ébola y de Suón, que por cierto es una crítica tampoco muy original. Dice don Javier Pérez la vuelta de la mujer al hogar, ¿no? Hay unos jóvenes reaccionarios que quieren la vuelta de la mujer al hogar y que ensalzan virtudes militares. Bueno, en primer lugar, una simple aclaración histórica, y es que buena parte de la incorporación de la mujer al mundo laboral se ha producido en entornos militares, en aquello que Junger llamó la movilización. Eso como simple aclaración que cualquier historiador va a compartir, es decir, en la última etapa de la modernidad hay una aceleración de la entrada de la mujer en el mundo laboral precisamente por ese mundo militar. Pero esto como simple aclaración. En cuanto a la vuelta de la mujer al hogar, eso es una concepción puramente decimonónica, puramente burguesa y además propia de sociedades liberales que no se da en el mundo tradicional, esa vuelta de la mujer al hogar. Y es precisamente, yendo, ya que estamos a la literatura decimonónica, donde vemos en casos como Madame Bovary, como La Regenta o como Ana Karenina, en qué tipo de sociedad se produce este conflicto, ¿no? Que es, ya digo, en la sociedad pequeño burguesa contemporánea, moderna, no en el mundo tradicional, donde esto no está, por ejemplo, recogido literariamente de esa manera. Ahí tiene usted los cuentos de Canterbury, ahí tiene usted el de Cameron, donde, bueno, pues queda muy claro eh, la diferencia entre cómo estaba la mujer infiel, ya que estamos en la sociedad decimonónica, y cómo está en la sociedad tradicional. Pero por no pararnos en ello, es cierto que desde ciertos ambientes conservadores o tradicionalistas puede haber problemas, entre comillas, con la postura de la mujer. Yo mismo por escrito he hablado de este tema y creo que es una labor pendiente del tradicionalismo y por lo tanto sí que quiero mostrar que aquí, en esta ocasión, creo que Javier Pérez puede tener algo de razón en lo que comenta y que aquí hay puntos de encuentro. En cambio, cuando habla de ensalzar las virtudes militares, bueno, es que obviamente virtud y militar pues tiene algo de pleonasmo. Si vamos a la etimología de lo que es la virtud, de lo que es lo viril, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente, bueno, pues la lectura de un libro como Metafísica de la Guerra revela muy bien que como cree Ébola, como cree Junger, como creen tantos otros, la guerra es una circunstancia temporal sometida a condiciones, eh, a fuerzas atemporales, a fuerzas cósmicas incluso, ¿no? Y obviamente Javier Pérez se muestra muy preocupado por la llegada de una edad oscura europea que él cree altamente peligrosa. Bueno, la Edad Oscura Europea ha llegado precisamente bajo el dominio de ese mundo liberal burgués que él parece defender
porque Europa ha sido muy grande en el pasado y es bastante ridícula geopolíticamente en el presente, y desde luego eso se ha producido en tiempos de Unión Europea, etcétera, etcétera. Creo que es algo que desde todos los ámbitos, el económico, el demográfico, el militar, está más allá de todo, el cultural, está más allá de toda duda, y por lo tanto pues apelo a la simple y llana constatación de algo que no merece más pruebas de aquellos que vivimos en esta época, ¿no? Eh, pero ahora sí quiero entrar de fondo, ya sí, a las ideas de don Javier Pérez y mostrar por qué estoy en desacuerdo con ellas. Él hace un ataque a Dominem de estos tres autores, que él considera los autores principales de la tradición, no del perennialismo. Bien, yo quiero decirle que no hay un ego detrás de la tradición. La tradición es una revelación divina adaptada a las circunstancias temporales que se produce por medio del símbolo. Yo quiero recomendarle dos libros, llegados ya a este punto, a don Javier Pérez, para que tampoco tenga que abrumarse con la lectura. Uno de ellos es De la unidad trascendente de las religiones, de Swan, donde se explica muy bien que entre todas las religiones hay una parte exotérica y hay una unión en una parte esotérica. Está muy bien contado y explica realmente qué es la tradición. Y si usted en este libro encuentra afirmaciones políticas que tengan que ver con el nacionalsocialismo, por favor, hágame llegar la página y yo lo leeré con mucho interés. Y el otro libro es Cabalgar el Tigre, de Julius Evola. También hay un programa dedicado a este libro y a la moscadura de Ernest Junger. Y realmente, bueno, pues de lo mismo forma, creo que si hay una exaltación del fascismo o del nacionalsocialismo en Cabalgar el Tigre, o algún tipo de apreciación racial peligrosa, pues que me la haga llegar. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con estos autores. Por ejemplo, Ébola, a mí no me gusta cuando critica el jazz, porque yo amo el jazz, por ejemplo. Pero creo que eso no invalida su pensamiento y creo que eso no le convierte en un autor tan peligroso, ¿no? O más peligroso de lo que puedan ser otros autores, ¿no? ¿Por qué no es peligroso Nietzsche? Ya que estamos, o Heidegger. ¿Acaso a Heidegger no se le estudia? ¿Acaso a Mircea Eliade, al que él no menciona, no se le debe estudiar cuando uno hace religión comparada? O a Heidegger cuando uno estudia filosofía, pues por supuesto que se les estudia, ¿no? ¿Y por qué no estudiar a estos otros autores, ¿no? ¿Por qué no interesa al señor Mark Sedgwick que nadie más que Mark Sedgwick estudie a estos autores, ¿no? Porque es peligroso cuando lo hacemos los demás y no compartimos sus conclusiones. Como decía, no hay ego detrás de la tradición. ¿Esto qué significa? Que obviamente todo aquel que recibe la revelación y la transmite no es más que un vehículo y que tanto sus circunstancias personales como sus circunstancias históricas no invalidan, por más que puedan interferir en la verdad que es atemporal. Porque en el estudio de los símbolos, el símbolo es un receptáculo material de una verdad atemporal. Es el receptáculo material de lo divino, igual que lo es la revelación. Y cuando estudiamos tanto los símbolos como otro tipo de manifestaciones de la revelación, tenemos que saber que estamos ante una verdad, aunque esté adaptada. Y de hecho, lo que hacen los tradicionalistas es adaptar esa verdad temporal que está en las religiones, que está en las sociedades secretas, que está en el arte, a su época concreta. Y aquí invita a la tradición, invita a tomar el Estado, invita a acabar con la democracia, invita a guardar a la mujer en el hogar, por supuesto que no. Eso no está en las obras de estos autores. Lo que sí está es el, la conquista del centro, repito, no del Estado, sino del centro. Y el centro no es un parlamento, el centro es algo que está dentro de todos los hombres. El centro es la esencia divina en lo humano, el rastro de Dios en cada hombre. A eso es a lo que invitan Son, Ébola y Guénon a acercarse, al autodominio, al autoconocimiento, a esa luz apolínea esculpida en el frontispicio del oráculo de Delfos que dice, conócete a ti mismo, ¿no? Nada en exceso. Y eso alude a la perspectiva esotérica de la que habla Swan en el libro que he recomendado antes, ¿no? Y obviamente esa perspectiva esotérica que trata de buscar un centro atemporal en torno al cual giran las distintas civilizaciones, las distintas culturas y las distintas tradiciones y religiones,
no tiene nada que ver con el moralismo de las religiones modernas o incluso de las sociedades secretas modernas, que es el mismo moralismo que esgrime don Javier Pérez para criticar a estos autores, porque lo que hace es posicionarse él por encima, no sabemos quién es, tampoco tenemos interés en sus circunstancias vitales, pero él se posiciona por encima, más allá del bien y del mal, capaz de juzgar ni más ni menos que la vida y la obra de tres hombres que ya han fallecido. Y por lo tanto es una perspectiva moralista. Como hicieron esto en su vida, son peligrosos. Bien, pues precisamente nosotros creemos que las religiones modernas y las sociedades secretas modernas han caído en ese moralismo y precisamente por eso en el Kali Yuga el buscador del centro que está en sí mismo no debe quedarse en sencillamente pertenecer a la Iglesia Católica o pertenecer a la masonería, sino que debe ir al trasfondo esotérico que hay presente en ambos, sobre todo en la religión católica, por supuesto, mucho más que en la masonería, o en otras tradiciones, a cada cual su tradición, debe ir a ese fondo esotérico directamente, porque estamos ya en una época donde las religiones no basta con pertenecer a ellas. Por eso no basta con limitarse a las creencias personales de cada uno. Porque si nos quedamos en eso, que además cada vez es más frágil, porque cada vez hay menos presencia de lo religioso en lo público, de lo espiritual, mejor dicho, en lo público, pero ni siquiera quedándonos ahí está la salvación de las almas, porque estamos en el Kali Yuga, que es la edad oscura, y que no es una edad oscura que haya llegado, como cree Javier Pérez, porque estos autores estén en boga, porque uno va a las librerías y no están sus libros, porque no está Internet lleno de sesudos comentarios de la obra de estos autores. No, no es esa la cuestión. No está la juventud en el metro leyendo a Guénon y a Ébola, están leyendo precisamente todo lo contrario a Guénon y Ébola. Esa es la cuestión que sabe cualquiera que realmente tenga un contacto directo con la realidad. Por lo tanto, la edad oscura en la que estamos no es por culpa de estos autores. En todo caso, es por la ausencia de estos autores y es por la ausencia de lo que ellos defienden, que no es el totalitarismo, sino que es la perspectiva espiritual de la vida, el estudio de los símbolos, el estudio del apartado esotérico de las religiones. Y obviamente cuando hacen una valoración histórica, estos autores pretenden sacar unos rasgos en las religiones y sacar unos rasgos en las sociedades secretas y sacar unos rasgos en el arte, que es precisamente ese estudio de los símbolos. Y ahí está Kumaraswamy, por ejemplo, al que supuestamente para Javier Pérez es perennialista, pero no es tradicionalista, que es un estudioso del arte. O está Martin Links. ¿Por qué no incluimos a Martin Links cuando habla de los últimos tiempos entre los peligrosos autores tradicionalistas? Lo desconozco. Desconozco por qué a unos sí y a otros no. Sospecho que la razón es Mark Sedgwick, pero tampoco se nos aclara cuál es el criterio que se está siguiendo aquí para incluir a unos en un lado y a otros en otro. Ya digo, a Mircea Eliade o a Junger, etcétera, ¿no? Y hay que hacer una corrección llegados a este punto, y es que la intencionalidad de los autores tradicionalistas no es política, es metapolítica. Y aquí obviamente nos está faltando un concepto de lo político, un concepto de lo que es la política y un concepto de lo que es la metapolítica. La metapolítica va a los principios fundamentales, como explico en mi libro La traición de los europeos, siguiendo a estos autores. Y esa perspectiva metapolítica es una cosmovisión profunda de la sociedad, del ser humano, una antropología, una sociología, una epistemología, que cristaliza en la obra de estos autores y que ni muchísimo menos está encaminada al control de lo político. De hecho, el propio Javier Pérez, cayendo en una contradicción abismal, reconoce que Swan y Guénon casi no tienen consideraciones políticas. Entonces, ¿cómo se puede decir que la tradición es peligrosa por su intencionalidad política si resulta que dos de los tres autores que citamos como tradicionales, que son Swan y Guénon, casi no tienen afirmaciones políticas? ¿Cómo se sostiene esto? Lo desconozco. Según él, porque la extrema derecha se apropia de ellos. Bien, pero es que la extrema derecha se ha apropiado de Nietzsche, la extrema derecha se ha apropiado de Heidegger, y no por ello dejamos de estudiar a Nietzsche y a Heidegger. Lo que habrá que hacer es ir a la obra de Nietzsche y Heidegger y encontrar si hay o no material para que la extrema derecha se apropie. Ahí están los cuadernos negros de Heidegger, donde quedan sus posturas antisemitas. Pero ¿eso invade las ideas fundamentales de Heidegger? La respuesta para cualquiera que haya hecho un análisis es que no. Y se puede decir exactamente lo mismo de estos autores. Bien, como decimos, la cosmovisión
de los autores tradicionales se dirige al centro de cada persona y a un movimiento de dentro hacia afuera. Cada uno debe trabajar ese centro que está en el interior de uno mismo y también debe proyectarlo hacia el exterior. No solo debe quedarse en ese mundo liberal donde uno en su casa tiene una vida espiritual, sino que también fuera de tu casa tienes una vida espiritual, porque también fuera de tu casa tienes una vida. Y uno debe estar en el centro, no solo cuando está en su casa, en el momento de sus creencias personales, sino también en el resto de momentos de su vida debe estar alineado con ese centro. Y si no, se está distanciando del centro. Y esa es la definición exacta del mal. El mal es una negación del bien, el mal es el distanciamiento con el centro, porque el centro es lo inmanente en lo trascendente en lo inmanente. Entonces, muy lejos de animar a tomar por asalto los congresos o los parlamentos, a lo que invitan los autores tradicionalistas es a la inacción purificadora, a un no hacer que hace, a una renuncia al hacer, empezando por Julius Evola. Julius Evola es el primero que dice que el mayor dominio de la acción es dejar de hacer, porque ahí es cuando uno se encuentra de manera directa con el centro. Y esto es una afirmación puramente espiritual que no tiene ningún tipo de consonancia política. El centro se lleva de dentro hacia afuera, uno debe trabajar con él y debe alinearse con él. Y luego, por supuesto, no dejas de hacerlo en los demás momentos de tu vida, porque eso es algo totalmente puritano e hipócrita, propio de las sociedades protestantes, de la reforma protestante y después en los siguientes avances que ha habido, en los que sí, se supone que usted en su casa tenga el culto que quiera, pero después ciñase a nuestras normas sociales a riesgo de ser un peligroso antidemócrata. Si ya nos conocemos de qué va todo esto. Otra cosa es que nosotros vayamos a amedrentarnos por este tipo de jueguecitos retóricos con los que no estamos de acuerdo, ¿no? Hemos leído a Cal Smith y sabemos de qué va esto, ¿no? De hacer un marco con una constitución y decir, hombre, el que no esté de acuerdo con estas normas es muy peligroso. Pero ¿quién ha decidido ese marco? ¿De verdad ese marco está votado por todos o está decidido por algunos? Y es que al final esas sociedades abiertas, esas sociedades donde todos somos supuestamente iguales, son también perfectamente jerárquicas. Lo que pasa que en vez de dominar una jerarquía espiritual, en vez de haber un pontífice militar y espiritual, lo que hay es una oligarquía. Entonces, si aquí lo que se está pretendiendo es que si ponemos en duda el gobierno de la oligarquía somos muy peligrosos, pues por supuesto que estos autores son muy peligrosos. Desde luego lo son para los intereses de esa oligarquía de la que hablo, ¿no? Esa oligarquía capitalista internacional que viene dominando las últimas décadas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, obviamente, para dominar ese centro tiene que haber una iniciación del sujeto. El sujeto tiene que pasar una serie de pruebas y esa iniciación incluye la contemplación como actividad. El iniciado debe saber detenerse, debe saber contemplar, debe saber escuchar, debe saber salir de sí y debe salir del ego. Entonces, a unos autores que prescriben la anulación del ego y que la han practicado esa anulación del ego porque eran maestros espirituales, don Javier Pérez nos quiere reducir su crítica precisamente a sus circunstancias vitales, a la manifestación del ego. ¿Qué mayor contrasentido y qué falta de entendimiento de la obra de estos autores puede haber, ¿no? Pues ninguna, ninguna mayor. Eh, hay que evangelizar una vez uno ha dominado la inacción y la contemplación y hay que actuar, por supuesto que sí, porque el centro no solo es quedarse en uno mismo como ejercicio onanista y liberal y dedicarse al consumo y a la tributación, no, sino que uno debe salir a evangelizar, porque al final de lo que se trata es del centro, es decir, de la verdad, de una única verdad que está presente en todas las tradiciones y que uno debe predicar, como se hace en los evangelios y como se hace en otras tradiciones. Uno debe predicar la verdad si le ha sido revelada esa verdad. No es un capricho de uno, no es que uno se aburra y haga esto, es que precisamente en eso consiste la labor. Para eso se le ha revelado la verdad que no se le revela a todo el mundo, porque la verdad es jerárquica por naturaleza. Y por supuesto debe ir acompañada de acción, no solo de contemplación. ¿Esa acción consiste en dar golpes de Estado? No. Ya hemos visto que para los golpes de Estado pues a veces los más pacíficos son los que mejor los practican. No,
La acción consiste sencillamente en ser consecuente con ese centro, en ser consecuente con esa verdad en tu existencia. Y una vez que lo predicas, también lo haces. Porque la verdad se hace, no se predica. No es una cuestión puramente de palabras, una cuestión mucho más de actos. De hecho, hay muchas tradiciones cuyos ritos son una encarnación de la verdad. Y uno debe tratar de encarnar esa verdad no solo de palabra, no solo puritanamente, es decir, hipócritamente, sino también encarnarla físicamente, como persona, como ser, podríamos decir, más allá del ego. Hay que trascender el ego para llegar a este punto, ¿no? Defendiendo una serie de símbolos, el más evidente no es precisamente un águila, no es precisamente una esvástica, sino que es un corazón. El símbolo quizás más importante de la tradición de estos autores es el corazón. El corazón es la manifestación física del centro desde el punto de vista simbólico, ¿no? Es la cruz como encarnación de lo que es el hombre. La antropología tradicional es la cruz, es la rosa que se abre, son los símbolos inmarcesibles en los que encarna la verdad y que, como vemos, no tienen una utilización política. ¿Qué grupo político de los que cita Javier Pérez utiliza el corazón, la cruz o la rosa? ¿Cuál? Y, por supuesto, creemos en la jerarquía, y esto quizás sea molesto para aquellos que lo que quieren es la oclocracia o secretamente admiran la oligarquía. Y lo primero que hay que decir es que, como dicen muy bien Guénon o Ébola o Son, no todos están llamados a entender los principios que defiende la tradición. Y quizás este sea el problema, que creemos que si no lo pueden entender todos, está mal. Pues no, señor. La mayoría de las personas que viven en el Kali Yuga no están llamadas a entender estos principios de los que estamos hablando aquí. Y quizás ese sea el problema, que nos molesta que sea así, que en realidad lo que queremos es el aplauso público y llegar a las mayorías, cuando precisamente lo que se destaca es en la capacidad de llegar a unas pequeñas minorías que son capaces de, primero, encontrar ese centro en sí mismo, segundo, dominarlo por medio de la iniciación, alcanzar la contemplación en la inacción y después, que también son capaces de predicar y de actuar según estos principios, ¿no? Y precisamente hay otra cuestión que yo creo que nos diferencia bien Javier Pérez en su vídeo, y es que la tradición defiende principios absolutos, no principios temporales. No se defiende al Führer, no se defiende eh, a un partido político, no se defiende una medida política, no. Por lo tanto, no son fines políticos los que se persiguen. En todo caso, lo político puede ser un medio en algún momento, y ahora hablaremos de eso. En realidad, lo que se defiende son fines absolutos. Estamos hablando de salvación, estamos hablando de centro, estamos hablando de verdad. A eso se dedica la tradición, no a ganar las elecciones, no a dar un golpe de Estado. Y, de hecho, se propone un distanciamiento frente a la circunstancia histórica, como el que propone precisamente el más atacado o el más vehementemente vilipendiado de los autores tradicionales, según Javier Pérez, que es Julius Evola. Él habla de ese distanciamiento con la circunstancia histórica para proteger precisamente el centro de las circunstancias históricas propias de Kali Yuga. Y a esa labor de proteger el centro a pesar de las circunstancias históricas es a lo que Évola llamó cabalgar el tigre, retomando, por supuesto, unas enseñanzas tradicionales del hinduismo. Y para terminar, la primera mitad del siglo XX, el tradicionalismo, que es efectivamente cuando aparece, pero por supuesto sus principios, al ser atemporales, son infinitamente anteriores. Y uno puede decir, como dice Javier Pérez, es una contradicción, porque en realidad ellos apelan a autores de los años 20. Vamos a ver, vamos a ver. Si es que el Kali Yuga ya está anunciado mucho tiempo atrás. Otra cosa es los autores que se manifiestan dentro del Kali Yuga criticando el Kali Yuga, que obviamente no pueden aparecer en un tiempo anterior al Kali Yuga. Se anuncia el Kali Yuga antes, pero se critica cuando ocurre, naturalmente, cuando se manifiesta. Entonces tenemos que apelar a autores de esa época porque es imposible que alguien critique la manifestación de algo si todavía no se ha producido. La han anunciado, pero no pueden anticiparse tanto, aunque en realidad si uno va a los textos y mira a los textos tradicionales y mira lo que se dice del Kali Yuga y se mira la realidad que estamos viviendo, se verá que la coincidencia es plena. Pero obviamente lo que no pueden hacer es viajar en el tiempo. Entonces, naturalmente que tenemos que citar autores de los años 20 si queremos hablar de esa labor concreta. Pero no podemos jugar a la trampa
de hacer esa diferenciación histórica. Si en los textos tradicionales ya está anunciado el Kali Yuga, en los textos tradicionales, en la tradición, no se habla de, y en el final de los tiempos cada uno vivirá viviendo su tradición espiritual en su casa, en su propia creencia particular. ¿Dónde está eso en una tradición religiosa? No, se habla de un apocalipsis, se habla de un Kali Yuga, es decir, se habla de una situación límite en el que la época se ha oscurecido. Eso es evidente. Entonces, por supuesto, tenemos que ir a autores como Benón o como Ébola, que son de una época concreta, porque no podían manifestarse antes, tenían que manifestarse en el Kali Yuga, que estaba anunciado, y ellos vienen a corroborar lo que se ha anunciado y a cumplir su papel dentro de lo que está estipulado. Cada uno tenemos un papel dentro de la época a la que hemos sido llamados. Nosotros hemos sido llamados al Kali Yuga y tenemos pues precisamente que llegar al centro y también evangelizar y actuar. Y eso es lo que hacemos, y eso es lo que hace la Asociación de Estudios Humanísticos, y por eso nos molesta tanto que desde la Asociación de Estudios Humanísticos después se quiera revertir esa labor de evangelización que se ha hecho. Y por eso estamos haciendo este vídeo aquí para protestar y para entrar a esa polémica que el propio Javier Pérez pidió que ocurriera. Dijo que tenía un ánimo polémico, bien, pues aquí está la polémica. Y obviamente estos autores no quieren estar en una torre de marfil cuando el Kali Yuga se manifiesta con todo lo que eso conlleva. 100.000 abortos al año en España desde hace una década. Eche sus números y verá cuántos muertos, cuántos niños no nacidos son en un, en un país con problemas demográficos, por citar un ejemplo de tantos otros, ¿no? Entonces, la resistencia frente al nihilismo no solo se lleva a cabo con una acción pasiva de huir del mundanal ruido, quien pueda permitírselo, sino que debe haber también una resistencia activa de aquel que ha llegado hasta los principios de la tradición y, por supuesto, está en su legítimo derecho de defenderlos cuando toque y como toque. Y en la primera mitad del siglo XX, ante el avance de ese régimen tecnoeconómico, que precisamente era totalitario, por lo menos en su apartado soviético, pues hay una respuesta frente al capitalismo, que es la marxista, que es también materialista, y hay una respuesta que es espiritual, que es el perennialismo, que en algunos casos se puede haber adscrito al fascismo o al nacionalsocialismo, pero que no se circunscribe puramente ahí, porque esas son las circunstancias históricas de los autores, pero nada tiene que ver con la verdad de la que están hablando. Se puede ceder a los designios de la época, pero eso no significa que se deba confundir con los designios de la época, por supuesto, por supuesto. Y en la segunda mitad del siglo XX, cuando cae el nacionalsocialismo y cae el fascismo, hay una respuesta por parte de los autores que siguen vivos, como Ébola, en el libro citado, en Cabalgar el Tigre, para proteger el centro en esa época de final de una época de renacimiento de la siguiente, ¿no? De Kali Yuga. Y obviamente, aquel que llega a las verdades tradicionales no debe quedarse en su casa contemplando el techo, sino que debe tratar de hacer real lo trascendente en lo inmanente. Es una labor, no es un capricho. Repito, para terminar, que nos hemos alargado, pues después de Cabalgar el Tigre parecía, como hemos dicho en nuestra reseña de Cabalgar el Tigre o en nuestra reseña de la cuarta teoría política, que no hay nada que se pueda decir después desde una perspectiva tradicionalista lo que ha hecho Julius Evola. Pero no es así, porque la verdad temporal sigue teniendo que ser adaptada a cada época particular. Y aquí que llega otro autor criticado por Javier Pérez, aunque no se mete en el fondo de sus ideas, que es Alexander Dugin. Alexander Dugin defiende la idea de un mundo multipolar que en muchos aspectos coincide con la idea del catejón, tal y como Carl Smith lo recupera de la obra de San Pablo, de Pablo de Tarso, que es la idea de, en ese tiempo de Kali Yuga, una resistencia que ya no solo sea personal, que era aquello lo que había acabado defendiendo Julius Evola tras el fracaso del fascismo y del nacionalsocialismo, sino la opción de que un pueblo o una serie de pueblos puedan representar esa resistencia en el mundo moderno, en el Kali Yuga. Bien, pues eso es lo que para esa posibilidad a don Javier Pérez le resulta muy peligrosa y está en su legítimo derecho, pero nosotros sin adscribirnos a ella creemos que como mínimo, en esa época, y aquí sí vamos a estar de acuerdo, en esa edad oscura, pues como mínimo es un camino alternativo. Es un camino alternativo. Entonces, bueno, pues igual que él tiene derecho a
regodearse en ese mundo liberal burgués, que es de su gusto, nosotros tenemos nuestro derecho a rechazarlo. Y por supuesto, no estamos incumpliendo la ley, si es así, ya sabe dónde está la comisaría, y desde luego, pues creemos que por leer libros o por estudiar obras o por posicionarnos como alguien que reacciona frente a las muchas barbaridades que se cometen en nuestra época, pues no merecemos ser tachados de peligrosos o de legado envenenado, etcétera, etcétera, sobre todo en un canal que a muchos nos ha descubierto a estos autores o nos ha ayudado a profundizar en ellos y al que le debemos mucho. Así que valga este vídeo para discutir un poco en torno a estas cuestiones, para invitar a un debate más directo entre don Javier y yo, si él gusta. A mí me haría un honor si quiere. Está invitado a hacerlo en el canal. Eso sí, entrando en profundidad en la obra de estos autores y, y también como petición para que el canal de Asociación de Estudios Humanísticos vuelva a lo que es y no traicione sus propios principios, porque confundir la variedad o el antidogmatismo con la contradicción es otra de tantas engañifas en las que nos quiere meter el pensamiento liberal cuando le conviene, porque bien que se plantan en lo suyo cuando toca, bien que son agresivos cuando toca, ¿no? Como lo han sido en este caso, tratando de vilipendiar con argumentos del todo espurios a autores que están más allá de la mera circunstancia histórica o de la mera intencionalidad política, como sabe cualquiera que los haya leído mínimamente, ¿no? Así que bueno, disculpen la extensión del programa, es casi una hora más largo que el de Javier Pérez, porque, bueno, pues nos gusta tratar los temas con algo más de profundidad que la ligereza con la que se despachan asuntos tan importantes en ese vídeo. Y aquí, pues tampoco hemos proyectado, mientras tanto, imágenes de Hiroshima y Nagasaki cuando hemos hablado de la democracia, ni tantas otras, pues, otro tipo de estratagemas que tampoco consideramos nada aceptables, ¿no? Como que se pongan imágenes de presos de campos de concentración o de eh, celebraciones nacionalsocialistas, mientras hablamos de autores como Guénon o como Suon, que no tienen absolutamente nada que ver y, como hemos dicho, ni siquiera pensamos que Julius Evola mereciera tal cosa. Así que poco más, hecho está el programa y volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura, y nos gustará leer sus comentarios y su postura respecto a esta polémica, pues también para los seguidores de este canal. Así que muchas gracias por haber llegado hasta este punto del programa.